Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. Buenas noches, queridos incógnitos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar una vez más en un nuevo episodio de su programa favorito, La Incógnita de lo Incierto. Como escucharon en la intro, se darán cuenta de que este es un episodio que va a estar muy bueno, con un toque de terror paranormal y un poco diferente a los temas que hemos platicado anteriormente. Es un tema que me parece que es bastante fuerte, es bastante interesante y por eso lo elegimos. Y antes de continuar quiero presentar a mis compañeros de cabina. Skull, ¿cómo estás esta nochecita? Bastante ansioso, feliz de estar con ustedes nuevamente grabando, ansioso y emocionado por el tema que se va a platicar el día de hoy. Como dices, es algo distinto a lo que hemos venido haciendo, pero creo que va a quedar muy, pero muy bueno. Dev, ¿cómo andas? Pues un poco inquieto porque la verdad es que sí es un tema que a mi consideración creo que es de los temas más fuertes que hemos tocado. Porque, bueno, pues como ya escucharon en el intro, va por ahí pues con el tema demoníaco y cosas por el estilo. Entonces creo que es un tema fuerte, creo que es un tema que es delicado porque no conocemos y no somos expertos en el área. Entonces pues sí me causa un poco de inquietud, pero a la vez pues se me hace interesante. Siempre este tipo de temas son interesantes y pues no sé, sí me siento un poco inquieto el día de hoy. Sí, yo también como ansioso como de tocar este tema. Antes pues de continuar, yo quiero decir un par de cosas. La verdad es que durante esta investigación yo me tardé pues prácticamente una semana, un poco más de una semana. Me basé en libros, en un libro específicamente que al final voy a decir cuál fue y voy a dar la fuente de donde saqué la información y de muchos fuentes que se encuentran en internet también. Pero quiero comentarles que durante la investigación lo hacía prácticamente en las noches y hubo noches en que sí sentí como un poquito de miedo, un poquito de incertidumbre, como que sí se sentía una energía y algo extraño, y quería decirlo porque creo que no me había pasado en ningún programa o ninguna investigación anterior. Realmente las anteriores, aunque me habían llevado tiempo y así, no había sentido lo que sentí con este tema. Y bueno, pues sin más rodeos y sin hacerlo más largo, esta noche vamos a hablar de la supuesta posesión demoníaca de Anneliese Michel. Y digo supuesta porque no sabemos si realmente fue real. O sea, realmente no sabemos hasta qué punto todo esto fue realidad. Y al final de todo lo que vamos a hablar, cada quien pues tendrá su punto de vista y cada quien creerá o no creerá en esta supuesta posesión. La historia es una historia muy triste, rara. La verdad es que con toques de melancolía y también bastante terror. Toda la historia, como lo platiqué o lo dije antes, gira en torno a Anneliese Michel. Pero antes de continuar quiero que revisemos un par de conceptos que son muy importantes para esta historia. ¿Y cuáles son esos conceptos? Primero, ¿qué es una posesión demoníaca? Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca cuando un espíritu maligno toma el control del cuerpo de una persona. Y esto lo digo como concepto para que más o menos lo vayan captando la gente, pero quiero poner algo muy importante. En la definición dice, según la creencia religiosa. Esto de la posesión demoníaca está basado en religión. La gente que no cree posiblemente no considera esto de posesiones demoníacas, aunque a lo mejor, y yo lo pienso así, antes de que existieran las religiones, seguramente existía el mal, igual como existe el bien y el mal. Entonces, a lo mejor en otras culturas o en otros lugares no lo conocen como posesión demoníaca, pero tendrán alguna definición parecida a esto, ¿no? Cuando algo sobrenatural, digamos, se mete en el cuerpo de una persona y lo controla, digamos. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en una posesión demoníaca según igual las creencias religiosas? Es por medio de un exorcismo.
Y el exorcismo es la práctica realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar dicho ente de esta persona. Yo quiero mencionar algo también a todos los incógnitos que nos escuchan. Algo que comentábamos nosotros es que, y es muy interesante, yo he escuchado, no sé ustedes, a toda la gente que nos escucha, yo he escuchado que hay personas que creen en religión, que creen son cristianos, católicos, etcétera, que niegan la existencia de este tipo de posesiones, etcétera. Yo he escuchado, la verdad, a gente que dice eso no existe, etcétera. Pero lo curioso, lo que a mí me despierta curiosidad es que justamente esto viene de parte de la misma iglesia, por así decirlo, de la misma religión. Viene el cómo incluso hay una institución de sacerdotes que se dedican a combatir este tipo de posesiones. Entonces es un poquito ahí como contradictorio el que haya personas que nieguen que esto existe, pero en realidad sí hay gente que se dedica a, pues ahora sí que a mitigar esta parte de cuando una persona padece de una posesión demoníaca. Entonces a mí sí me resulta como pues como un poquito contradictorio de parte de la gente que dice creer en Dios y dice que existe un infierno, porque todos hemos escuchado eso, ¿no? A lo mejor de parte de ciertas personas tenemos que portarnos bien para irnos al cielo, para llegar con Dios. Y es la misma gente que cree en estas cosas la que niega a veces el hecho de que exista pues algo del lado opuesto, ¿no? O sea, algo a lo mejor demoníaco, por así decirlo. Que también yo creo que va mucho de la parte del miedo, ¿no? O sea, la resistencia, ¿no? Ajá. Yo considero que hay gente que, o sea, así como lo mencionas o como escuchan el tema, no, eso no existe, como para protegerse de pensar siquiera en ese tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad es que sí es algo contra lo que en algún momento hemos dicho fuera de aire, ¿no? ¿Qué haces contra eso? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué solución encuentras, no? Entonces yo creo que también va un poquito de la parte de ahí del miedo, el hecho de negarlo. Pero yo creo, bueno, al menos mi creencia es que muy en el fondo todos hemos pasado, como hemos dicho, algo raro, algo sobrenatural. A lo mejor no a ese tipo de grado, pero pues sí que te hace pensar que por qué no justo todo lo que vamos a hablar, ¿no? Y finalmente si tienes miedo es porque muy en el fondo lo crees. Sí, claro. Porque si no lo creyeras, no lo negarías, no tendrías esa resistencia. Exacto. Ahora, te digo, cada quien es libre de creer o no creer en lo que sea y en lo que quiera. Nosotros solamente vamos a dar como la información y al final vamos a dar nuestro punto de vista que queremos que quede claro. Es nuestro punto de vista y basado en las creencias y en lo que hemos vivido y en lo que sabemos. No quiere decir que la verdad absoluta ni que queremos que crean lo que les vamos a decir, ¿no? Pero es importante. Ahora, decías hace un ratito que hay una asociación de exorcistas y efectivamente hay una asociación de exorcistas y voy al punto de quién puede realizar un exorcismo. Según el rito de exorcismo que se encuentra en un libro donde se encuentran todos los rituales, digamos, de la religión católica, solo se puede realizar mediante un obispo o un sacerdote que ha obtenido un permiso especial. No puede ser, o sea, por ejemplo, que el padrecito de tu iglesia vaya y te haga un exorcismo. No, o sea, necesita un permiso especial. Y una preparación, y ¿no? este sacerdote debe tener una preparación y grandes conocimientos en demonología. Ahora, no se conoce el número exacto de exorcistas, digamos, certificados en el mundo, aunque se dice que para inicios del 2000 eran poco más de 200 exorcistas en el mundo. Esto quiere decir, vamos a suponer que hoy hubiera 1000 exorcistas en el mundo. Si nos basamos en que hay 1000 exorcistas y tomando en cuenta el número de personas que profesan la religión católica, que son aproximadamente 1345 millones de personas, son muy pocas las personas que son o están preparadas para realizar un exorcismo, ¿no? Entonces, bueno, ya dimos como los conceptos básicos, digamos, o lo que quería que supiera la gente que nos está escuchando para entender un poco ahorita lo que vamos a tocar. Y vámonos directamente a la historia. Anneliese Mitchell fue una mujer que nació el 21 de septiembre de 1952 en Leifling, Alemania, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Klingenberg, porque su papá trabajaba en esa ciudad. Ahora, Anneliese era la mayor de las 4 hijas de Anna y Joseph Mitchell, aunque no fue la primogénita, ya que Anna dio a luz a una niña en 1948 de nombre Marta, quien murió a los 8 años por una complicación
en una operación para remover un tumor de uno de sus riñones. Este punto para mí es importante y lo quería tocar, ya que Ana tuvo a Marta antes de casarse con Joseph. Marta era una niña bastarda, digamos, porque nació fuera del matrimonio y porque su papá jamás quiso hacerse cargo de ella, por lo cual Ana, la mamá de Annelies, se sentía muy mal y con un gran peso, ya que consideraba que esto era uno de los pecados más grandes que podían existir. Ok. La familia Mitchell vivía en una casa de 2 pisos grande, ambos padres trabajaban, por lo cual Annelies pasaba gran parte de su tiempo con su abuela materna, quien era muy religiosa. Ese también es importante, este punto. Annelies tuvo varias complicaciones médicas antes de los 5 años, ya que para esa edad ya había contraído paperas, sarampión y escarlatina. Siempre se vio más pequeña que las demás niñas de su edad. A Annelies le gustaba cantar, tocar el acordeón y el piano. Realmente sus maestros siempre tenían muy buenas referencias de ella porque decían que era una muy buena estudiante y que realmente era una niña muy bien portada. O sea, consideremos que era una niña, pues digamos, muy común, ¿no? Común y corriente sin prácticamente ningún problema. La familia Mitchell iba con mucha frecuencia a la iglesia, regularmente 3 días a la semana, incluso más. Se habla que a veces hasta todos los días iban a la iglesia. Y siempre se les inculcó el hábito de rezar a todas las niñas, por lo cual las hermanas Mitchell rezaban con mucha regularidad. Entonces, con estos antecedentes, digamos, de su infancia, lo único que puedo sacar o dejar en concreto es que era una familia muy religiosa, una familia muy devota a su religión. Entonces creían mucho en eso y ellos se la pasaban rezando y creían mucho en los pecados, digamos. Entonces esto me parece importante porque posterior en la historia creo que tiene mucha relevancia lo que estoy contando ahorita. Su infancia realmente, como lo comenté, fue normal hasta 1968, cuando a los 16 años Annelies iba caminando por la escuela, de pronto perdió el conocimiento y comenzó a caminar aturdida, como zombie, realmente, o sea, como si estuviera en un trance. Aunque Annelies no recordaba nada del evento cuando reaccionó, sus amigos dijeron que estaba en un estado de trance. O sea, que ella iba caminando por la escuela, pero le hablaban y ella definitivamente no hacía caso ni se dio cuenta, y ella no recuerda nada del evento. Un año después, en 1969, Annelies experimentó un hecho similar, ya que una noche despertó de pronto de algo que parecía un trance y se orinó en la cama sin poder evitarlo. Su cuerpo también sufrió convulsiones, lo que provocó que su cuerpo temblara incontrolablemente. Tras ese segundo evento, sus padres la llevaron a un hospital psiquiátrico donde, después de permanecer internada y después de varias pruebas que le hicieron, porque realmente le hicieron muchas pruebas, un médico le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal. ¿Qué es esto? Se supone que es un trastorno que provoca convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales y auditivas, por lo cual fue medicada por primera vez para estos padecimientos, porque pues, anteriormente ya había estado enferma, pero estos padecimientos nunca había sido medicada, pero sí la diagnosticaron. O sea, sí había un diagnóstico médico que decía que ella tenía algo, un problema. Annelies no mejoró después de sus visitas al hospital, su depresión empeoró y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico porque decía que no percibía ninguna mejora. Un año después, en 1970, nuevamente fue internada en el hospital, ya que las convulsiones continuaban, aunque los doctores decían que no con tanta frecuencia. Estando en el hospital, sufrió un nuevo ataque, sus brazos se paralizaron, ella perdió el conocimiento y se orinó nuevamente encima. Los médicos, por obviedad, le realizaron un sinfín de pruebas, pero los resultados no mostraban algo fuera de lo común, por lo cual fue dada de alta. Cuando ella sale, digamos, del hospital, los padres pues están desesperados, como yo creo que cualquier padre de familia, que pues llevas a tu hija y te das cuenta de que está mal y no dan con un diagnóstico, pues empezaron a buscar nuevas opiniones. Esto lo llegaron hasta otro doctor y Annelies permaneció internada 6 semanas más en otro hospital, más de un mes. Los estudios que le hicieron en ese hospital no mostraron resultados anormales, aunque en esta ocasión, y esto es importante, Annelies le mencionó a un médico que veía caras demoníacas y que cada vez eran más frecuentes estas visiones. Además decía que el demonio estaba dentro de ella. A otro doctor le dijo que percibía olores putrefactos como heces siendo quemadas, aunque ninguna enfermera, ningún doctor percibía esos olores dentro de la habitación. Se me hace interesante esta parte porque justo esta afección del lóbulo temporal tiene que ver
en parte muy, 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 muy arraigado a la parte biológica de, por ejemplo, los antecedentes de sus padres o abuelos. Esa afección suele ser genética. O sea, esa afección posiblemente sea en personas que tengan un antecedente con algún familiar que haya tenido un problema, ¿no? Asociado a la parte cerebral. Uh-huh. Y a mí se me hace extraño porque justamente la información ella nunca, o también me parece que por traumatismo, por algún golpe en la cabeza. Pero yo busqué, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, yo busqué sus antecedentes de niña. Y no hay como tal un antecedente. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, y claro, que los papás lo negaran. Nunca hayan dicho nada, pero no hay un antecedente que diga que tuvo un accidente o se pegó en un exactamente, juego o algo. Exactamente, yo creo que un golpe de gravedad no pasa desapercibido. Sí, claro. O sea, por ejemplo, si un niño se cae y de verdad es algo fuerte, pues lo llevan al doctor, al médico, ¿no? Ajá. Y probablemente quede un antecedente de que en algún momento ella... Porque ya cuando una persona recae en este tipo de afecciones, pues obviamente de convulsiones, así se le hacen chequeos, se hacen preguntas a los padres de si en algún momento ella se cayó de más niña, etcétera, y no hay como tal un registro de eso. Entonces a mí sí se me hace extraño porque sí es parte de la alucinación, pero se me hace extraño por, bueno, lo que vamos a contar más adelante. Sí. Y bueno, después de regresar de una larga estadía en el hospital, como lo comenté, las hermanas notaban algo extraño en Annelies cuando ella regresó, ya que después de haber centrado su vida alrededor de una gran fe católica, como lo dije anteriormente, Annelies comenzó a repudiar objetos y espacios consagrados, como crucifijos, como imágenes santas, como iglesias. Empezó como a tener un repudio, o sea, no podía verlos, no quería verlos. Y digo, es extraño porque toda la vida, o toda su pues corta vida, 17 años, realmente llevó una vida religiosa en donde estaba pues concentrada y siempre estaba con imágenes religiosas e iglesias, ¿no? Entonces empieza a ser como extraño esto. Las visiones de caras demoníacas cada vez eran más frecuentes y comenzó a oír ruidos dentro de su habitación. Y esto es raro porque las hermanas declararon que también escucharon algunas veces, en algunas ocasiones, ruidos extraños en su casa. Entonces también el que no solo Annelies lo haya escuchado se me hace un poco, pues ya como un foquito rojo, o sea, como algo más extraño. Annelies estaba convencida y decía que su problema no se trataba de nada físico ni de salud, sino de una posesión demoníaca. Ella estaba convencida de que era una posesión demoníaca. Y por lo cual ella buscó ayuda espiritual. ¿Qué ayuda? Pues visitó a una iglesia, se supone, y visitó a un sacerdote y le dijo, y esto es en palabras de Annelies, dijo: Padre, no puede imaginar el más terrible miedo que he sentido, un temor que te hace pensar que estás en el infierno. Puedes pedir toda la ayuda que puedas, incluso a la Madre de Dios, pero parece que todos están sordos. Entonces aquí como es raro porque le está dando como a entender de que ella pues está viviendo un infierno en vida por muchas cosas que está pasando, y aunque ella reza y a lo mejor nadie hace algo, no recibe ninguna ayuda de ninguna parte, ¿no? Annelies también le comentó al sacerdote que había tenido pensamientos suicidas. Ella había pensado en quitarse la vida. Joseph, el padre desesperado, decidió llevar a su hija a su lugar favorito, ya que parecía una buena idea, digamos, para que su hija mejorara. Juntos viajaron a la iglesia de San Damiano. Sin embargo, al llegar, Annelies no pudo cruzar el jardín, ya que decía que el suelo le quemaba los pies. No podía mirar las imágenes y le decía a su padre que el agua bendita tenía un hedor horrible. Al regresar de ese viaje, tomaron un autobús y todo parecía tranquilidad, hasta que Annelies vio a una mujer que traía una medalla con una imagen religiosa. Entonces se la aventó encima, o sea, se la aventó y le quería quitar la medalla y la atacó, literalmente. Joseph y algunas personas que estaban en el autobús lograron someterla, pero dicen que tenía mucha fuerza. Ella, digamos, tenía una fuerza descomunal. Durante el viaje de vuelta en el autobús, Joseph abrazó a su hija con mucha fuerza para que se tranquilizara, y en palabras de su padre dijo que comenzó a percibir un olor a cañería, el cual venía del sudor de Annelies. Aquí ya también es otra cosa, porque ya el padre empieza como a percibir también cosas. Lo que
lo que Annelies comentaba como de estos olores. Y lo más extraño es que según el papá decía que venían del sudor o venían del cuerpo de Annelies, no de otra parte, sino de ella. Después de estos sucesos, los Mitchell solicitaron a varios sacerdotes realizar un exorcismo, pero la respuesta siempre fue la misma. No podían realizar un exorcismo ya que no se cumplían los requisitos para creer que realmente se trataba de una posesión demoníaca, por lo cual todos los sacerdotes le recomendaban que visitaran a un especialista médico. O sea, aquí también es interesante porque los padres no veían nada extraño en Annelies y le recomendaban a la familia que fueran con un médico. Ellos ya habían ido con médico y tenía un diagnóstico y estaba medicada, pero los padres y ella parecían que no estaban convencidos de que hubiera ninguna mejoría. O sea, ellos no notaban que se sintiera mejor. Esto continuó durante varios años, hasta que en 1973 Annelies decidió abandonar el tratamiento médico al cual se había sometido durante varios años, ya que según ella y sus padres no habían tenido resultados. Para este punto de la historia, en 1973, Annelies su salud ya estaba muy deteriorada. Voy a subir de hecho fotos a la gente que nos está escuchando, voy a subir fotos de Annelies al inicio, digamos, a sus 16 años, cuando, digamos, tuvo su primer ataque. Si ven la foto cuando la subamos, es una niña normal, común y corriente, muy bonita de hecho, y los últimos días de su vida de verdad parece una mujer completamente diferente. O sea, no pensarías que es Annelies porque está prácticamente como un zombie, es un cadáver prácticamente nada más que está respirando. O sea, realmente muy muy mal. Las imágenes son fuertes, pero las vamos a subir para que la gente pues la pueda ver. Después de todo lo que estaba pasando, una persona que conocía a la familia Mitchell les recomendó que acudieran con el padre Haviger. Los Mitchell escribieron varias cartas durante varias semanas hasta que obtuvieron una respuesta de este padre y se concretó una cita. El padre Haviger acudió a la cita junto con 2 sacerdotes más, porque obviamente dijo, pues vamos con más gente para ver qué es lo que está pasando. Pero al platicar con Annelies, con la familia y estar unas horas ahí, no encontraron nada, ningún signo de posesión demoníaca. Y por lo cual les dijeron a los Mitchell lo mismo que los anteriores sacerdotes, que buscaran ayuda con algún especialista. Aquí ya pues todo está apuntando, o sea, como que si todo y los mismos sacerdotes te están diciendo que busques ayuda, o sea, ayuda pues, médica, pues busca otras opciones, ¿no? O sea, busca algo más, pero entiendo que también, digamos, la familia estaba tan arraigada a la religión católica o a la religión que para ellos también a lo mejor era sencillo o para ellos era mejor pensar que estaba poseída, ¿no? Que esto se trataba de algo fuera de la normalidad, ¿no? Que ahora también estamos hablando de los 70s, no creo que fuera una época en la que la psiquiatría fuera tan bien vista, ¿no? O sea, sí, claro, sí hoy en día, o sea, sí, si hoy en día exactamente. Mucha gente no se trata de sus males psiquiátricos, a lo mejor sí hace 50 años, seguramente también no había como esa apertura de ir a buscar más opciones, ¿no? Y otro dato interesante es el que en Alemania, justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el resultado de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial trae a que la iglesia y en especial el catolicismo obtenga una fuerza en todos los países cercanos a esta región de Italia, que es donde está el Vaticano, que tengan muchísima fuerza. Entonces la gente seguramente tenía un arraigo muy muy grande y era muy apegada a la iglesia justamente por todos los acontecimientos de la guerra. Yo tengo entendido que históricamente toda esa región de Europa tenía y tiene hasta la fecha pues muy arraigado a sus raíces religiosas. Sí, claro, y digo, sí, como lo comentamos, sí, hoy en día sigue teniendo un arraigo a la religión católica, y no es nada en contra de la religión católica, sino que digo que todavía hay mucha gente que cree y es fiel creyente y muy devota a su religión, ¿no? Entonces en esos años pues yo creo que mucho más, ¿no? Y más esta familia que comentamos en sus antecedentes, que era una familia que iba a la iglesia prácticamente todos los días y estaba siempre en contacto con Dios, digamos, ¿no? Días más tarde, después de que contactaron al padre Haviger, contactaron a otro sacerdote de nombre Adolf Rodwick, quien era un especialista en temas de exorcismo. Y esta persona es como una de las
personas importantes en la historia porque es como un contacto importante para más adelante. Ok. Este sacerdote Rodwick había escrito libros sobre el tema, sobre exorcismos, entonces por eso lo buscaron. Rodwick les pidió que por favor le mandaran un recuento de todos los antecedentes y todo lo que había pasado. Y cuando lo evaluó y lo revisó, les envió una contestación y les dijo que él sí veía signos de posesión, pero dada su avanzada edad no era capaz de ayudarles. Entonces les dijo que por favor contactaran a un sacerdote de apellido Herman, y así lo hicieron. El padre Herman visitó a Annelies en repetidas ocasiones durante varios meses, pero nunca vio ningún ataque ni nada por el estilo. Solo en ocasiones Annelies le comentaba que olía horrible el cuarto o la habitación donde estaban, pero el padre Herman nunca percibió nada. Aquí te digo también son cositas así como extrañas porque ella dice que percibe y siente cosas, pero puede ser por sus alucinaciones, por lo que le causaba este diagnóstico que habíamos dicho anteriormente. Posiblemente alucinaba y sentía que olía y que veía cosas, ¿no? No sabemos realmente Sí, claro. cuál es la realidad, solamente... No, yo creo que ni Annelies supo en su momento qué era lo que sucedió, hasta que todo esto que les comenté llegó a oídos del padre Ernest Alt, quien junto con el padre Arnold Renz, y ellos son los dos sacerdotes más importantes de esta historia, llegaron a la conclusión de que efectivamente Annelies estaba poseída por un ser demoníaco. Estos sacerdotes comenzaron a visitar a la joven, pero al parecer ella no mostraba nada fuera de lo común, como lo comentaban los anteriores sacerdotes, pero esto pareció no importarles, ya que solicitaron un permiso para poder realizar un exorcismo, el cual, por obviedad, les fue negado, ya que no cumplía, digamos, con los requisitos para considerarla como una posesión demoníaca. Los padres de Annelies le preguntaron a estos sacerdotes por qué razón no se le realizaba un exorcismo a su hija, y los sacerdotes les comentaron que su hija no cumplía con los signos de una posesión y les explicaron cuáles eran estos signos. Ahora, a los gente que nos escucha, les voy a explicar cuáles se supone que son las características o los signos que debes de tener para considerar que estás poseído por un ser o un ente demoníaco. Son algunos, pero los más importantes se supone que son: 1, el sansonismo o fuerza descomunal, que Annelies ya había presentado en el autobús cuando se le aventó a la mujer. Ya había presentado signos de fuerza descomunal porque tuvieron que someterla entre varias personas. 2, el repudio a imágenes o objetos santos. Esto también ya lo cumplía porque ya no le gustaba ni siquiera ver crucifijos, nada por el estilo. La xenoglosia o la habilidad de poder hablar idiomas totalmente desconocidos. Esto pues, jamás lo había presentado esta Annelies. Y la última, y a mi parecer la más importante de todas, era descartar cualquier mal psiquiátrico. Ahí ya, en ese punto para mí se rompe todo, porque con ese punto ya Annelies definitivamente ya no cumplía ningún requisito para pensar que era una posesión demoníaca, porque ella sí estaba diagnosticada con un mal psiquiátrico. Pero pues parece que realmente no les importó a las personas, y poco a poco Annelies comenzó a realizar acciones más agresivas. En ocasiones Annelies desconocía a su familia y los atacaba. Tenían que retenerla y se necesitaban varias personas para poder controlarla. Las convulsiones y trances eran cada vez más frecuentes. Escuchaba voces que le decían que hiciera cosas malas, según ella decía esto. Dormía muy poco por las noches, solo 2 o 3 horas por día. Intentaba rezar, pero sentía que le faltaba el aire y no podía respirar. Decía que algo le impedía hacerlo. Por las mañanas le aparecían heridas en forma de óvalos en sus plantas de los pies, los cuales no parecían ser hechas por ella misma. O sea, parecía que alguien más le había hecho esas heridas. En sus momentos de lucidez, Annelies le comentaba a su familia que su abuela, que había muerto un año antes, y su hermana, que había muerto a los 8 años, la visitaban por las noches y la confortaban. Okay. Ahora, aquí yo quiero tocar algo importante. A partir de que les dicen a los padres cuáles son los signos de una posesión demoníaca, es que Annelies comienza como a tener más ataques de lo común. Entonces esto a mí me hace pensar que posiblemente los padres le explicaron a Annelies qué era lo que pasaba, o sea,
por qué razón no le hacían un exorcismo. Entonces a mí aquí me entra como mi parte escéptica de decir, bueno, si ella se enteró, posiblemente después de esto es que empieza a actuar con mayor agresividad. Es como inducirle, Exactamente. decirle, requieres estos síntomas para que sea validado lo que tienes, ¿no? Exactamente. La posesión. Digo, Y aparte con su antecedente, ¿no? Exactamente. Poder alucinarlo o imaginarlo a tal punto que... Exacto. La mente es tan poderosa que imagínate, a lo mejor ella misma creaba todo esto. Ahora, esta es mi parte escéptica, mi parte de buscar como primero lo lógico y la ciencia, digamos, entre comillas, antes de pensar en algo sobrenatural, ¿no? Bueno, todo esto sucedió por muchos meses, hasta que una tarde de 1975, el padre Rodwick, que fue el primero, digamos, que contactaron, que era como el especialista en exorcismos, acudió a la casa de los Mitchell porque regularmente lo hacía. O sea, en un par de meses iba a la casa de los Mitchell para ver cómo se encontraba Anneliese. Y esa ocasión, cuando fue en la tarde, encontró a Anneliese tirada en el piso y en ese momento se acercó e intentó hacer contacto con el demonio que se encontraba dentro de la chica, supuestamente. Ok. El padre preguntó, ¿quién eres? Y Anneliese, con una voz completamente diferente, contestó, mi nombre es Judas. Entonces, con este, digamos, suceso, el padre Rodwick se convenció de que realmente estaba poseída por un demonio. Unos días después, este mismo padre se reúne con el padre Alt y el padre Javier para platicar sobre la situación de Anneliese y juntos llegaron a la conclusión de solicitar nuevamente un permiso oficial para poder realizar un exorcismo, ya que, te digo, para este punto los tres estaban completamente convencidos de que efectivamente Anneliese estaba poseída por un demonio. El padre Alt fue el encargado y se puso en contacto con el obispo Joseph Stangl y le expuso todo el caso, por lo cual en esta ocasión el obispo sí entregó el permiso especial. Lamentablemente, y esto es algo importante, el obispo se encontraba fuera de la ciudad y todo esto sucedió por teléfono. Realmente no hubo documentos escritos. Muy conveniente, bueno, Okay. a mi parecer y desde mi punto de vista, muy conveniente que todo esto fue por teléfono y no hubo documentos que realmente se firmaran, ¿no? Raro. Está raro. Pero bueno, este es un foquito rojo. Ahora, para este punto la situación de Anneliese era completamente nefasta ya que, en palabras de su familia, los ataques de la joven ya eran muy frecuentes, al menos 2 o 3 veces por día. Comentaban que Anneliese se desgarraba sus ropas, mordía las paredes, gritaba sola en su cuarto por muchas horas. En una ocasión se puso a ladrar por más de 2 días seguidos, sin parar. Wow. Dejaba de comer por días. Su dieta dicen que incluía arañas y moscas que ella misma atrapaba. Incluso se comió la cabeza de un pájaro que encontró muerto en una ocasión. Se orinaba encima de su ropa y se tiraba al piso para tomar de su propia orina. Después de que el padre Alt consiguió, digamos, el permiso especial, se puso en contacto con el padre Arnold Renz, quien era, según los sacerdotes, la persona indicada para realizar este acto, ya que era, digamos, el más preparado y el que tenía mayor experiencia en estos casos. Renz lo pensó por muchos días y finalmente aceptó. Ahora solo faltaba platicar con la familia Mitchell para realizar e iniciar el exorcismo. Anneliese, cuando recibió la noticia, y sus padres aceptaron sin rechistar, obviamente, ya que era lo que ellos buscaban y lo que querían desde hace varios años y mucho tiempo atrás. Por lo cual, el 24 de agosto de 1975 se realizó la primera sesión de exorcismo, bajo el Rituale Romanum, que es lo que les decía, que es un libro en donde se encuentran los ritos de la Iglesia Católica, incluidos los ritos de exorcismo, y aquí comenzó lo que para mí parece un martirio que duró por muchos meses. Les comento que se realizaron 67 exorcismos en un lapso de 10 meses. Esto quiere decir que realizaban un exorcismo cada 3 días, al menos, o hasta más en algunas semanas, porque era como que no tenían un tiempo determinado, pero había unos semanas en donde había más y otras a lo mejor era más espaciado. Pero fueron
67 exorcismos en un lapso de 10 meses. Wow. Antes de iniciar el primer exorcismo, Annelies tomó la mano del padre Renz y le dijo que tenía miedo, pues no sabía lo que iba a suceder. Cuando comenzó el exorcismo, solo pasaron unos minutos para que Annelies comenzara a actuar de una forma muy agresiva, y tenía que ser detenida por sus padres y algunas otras personas que estaban presentes. Cuando era rociada por agua bendita, sus ojos se llenaban de odio y rugía, decían. Comenzaba a hablar en otros idiomas y con voces que parecían de ultratumba, según los sacerdotes. El cuerpo de Annelies no dejó de luchar durante toda la primera sesión de exorcismo, que duró aproximadamente 4 horas. Wow. O sea, digamos que las secciones de exorcismo duraban muchísimo tiempo. O sea, eran muy largas y muy agresivas realmente. Al inicio, o cuando empezaron a hacer los exorcismos, o por qué decidieron hacer los exorcismos los padres o los sacerdotes, fue porque creían, como lo comenté anteriormente, que Annelies estaba poseída por un ente demoníaco, pero lo que no se esperaban era que, según Annelies manifestó, estar poseída por 6 demonios diferentes, entre los cuales se encontraban, y los nombres son Caín, que digamos Caín en la Biblia fue quien mató a su hermano, Judas Iscariote, que digamos, bueno, la gente sabe y los que no, fue quien entregó, según la Biblia, fue quien entregó a Jesús. Nerón es considerado el primer anticristo por asesinar a miles de cristianos. Adolf Hitler, obviamente el genocida más famoso de todos los tiempos y alguien que hizo brutalidades. Y Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI. Ahora, estos son 5. Estos 5 realmente no son demonios. Todos son, digamos, personas o humanos, algunos nombrados en la Biblia y otros no, pero que realizaron actos bárbaros, digamos, o sea, Personas malas. Personas, ajá, sí, malas desde la perspectiva que todos nosotros tenemos, ¿no? Ajá. Ahora, el único ser o ente que estaba, según, poseyendo el cuerpo de Annelies, que es un demonio, fue Lucifer. Que digamos, Lucifer, para la gente que es religiosa, sabrá que Lucifer es un ángel caído. Era un ángel y bueno, por varias cosas y situaciones, se bajó a la tierra y digamos que es la representación del mal, digamos, Lucifer. Ahora, aquí te digo, se me hace raro porque nombra 5 personas y solo un demonio. Según la definición que leímos anteriormente y lo que sé o lo que sabíamos, es que las posesiones son regularmente por demonios solamente, como Lucifer y como otros demonios que en algún momento vamos a tocar. Pero se me hace raro que hable como de personas malas. Ajá. Entonces aquí también ya me entra, te digo, acá la parte escéptica me entra como a decir, esto es bajo la creencia de Annelies, porque Annelies era muy religiosa y ella habla por eso a lo mejor de este tipo de personas que están dentro de su cuerpo. Que ahora, una de las cosas es que, hasta donde yo sé, justamente lo que mencionas, en otros exorcismos y demás, se supone que la persona nombra el nombre del demonio, ¿no? Regularmente. Y son, digamos, nombres no conocidos, o sea, son nombres que son raros, vaya. Y en este caso, justo como dices, ¿no? Son gente conocida y nada más y nada menos que Lucifer, ¿no? O sea, es conveniente que solamente que no diga algo fuera de lo que pudieras conocer, ¿no? Sí, claro. O sea, información que haya tenido a la mano. Sí, o sea, a lo mejor, no sé, que hubiera nombrado a alguien que hizo muchas cosas malas, pero en un siglo en donde es totalmente desconocido para la historia y que cuando lo investigaras te dieras cuenta de que hizo muchas cosas malas, pero que es alguien que no sé, que no salga en las noticias, por ejemplo, ¿no? Como Hitler, ¿no? O sea, ajá. alguien desconocido, pero es extraño. Alguien que esté fuera de su concepción. Exactamente, de sus conocimientos, digamos, de ella, ¿no? De su alcance de ella. Bueno, esto es raro, pero no descarto la posibilidad porque las sesiones de exorcismo que le realizaron a Annelies fueron grabadas y las grabaciones realmente suenan aterradoras.
como lo escucharon al inicio del podcast, les puse un fragmentito y voy a buscar la forma de que tengan como a la mano más fragmentos. Yo creo que los voy a poner al final del podcast para que se queden y escuchen también otras partes. Y como lo comenté hace un momentito, mi parte escéptica me hace como, te digo, buscar lo lógico primero. Pero las grabaciones no me dejan de poner los pelos de punta realmente. Porque me puse a escuchar las grabaciones. Hay videos en internet, los encuentras y hay algunos que están hasta subtitulados, digamos, en español. Y yo me los chuté, me los aventé. La verdad es que sí me dio como un poquito de miedo. O sea, porque se escucha raro, se escucha extraño. De hecho, llegó un momento en el que sí sentí como no sé, como que alguien me tocaba el cabello. Cosas aquí donde yo investigo y donde estamos grabando es donde siempre prácticamente me paso las noches investigando todo esto. De hecho, yo me dormí ya muy tarde el día que vi todos estos videos y quiero mencionarlo para que también la gente que nos está escuchando sepa que también pasan ciertas cositas extrañas. Esa noche dormí y desperté porque yo les puedo así decir que yo escuché a un niño riendo aquí dentro de mi cuarto. Entonces, es extraño porque muy seguramente fue mi mente que se quedó con lo que había estado viendo. Puede ser también sugestión, o sea, Claro. sugestionarme de una manera tan extraña, pero también son cosas muy raras porque no pasa nunca, o sea, porque pasa exactamente en ese momento. Y también puedo entender que es por la energía que se empieza a mover cuando investigamos y hablamos este tipo de temas, este tipo de cuestiones, porque pues obviamente se mueven cosas que están raras, pero sí los vamos a tratar de dejarles también todo esto para que ustedes lo escuchen, los que están escuchando el podcast. Y lo extraño que me pareció, digamos, en estas grabaciones, que son muy largas, es que cuando hablaba el supuesto espíritu o ente de Lucifer, hablaba de una manera muy soberbia, o sea, como con elegancia, o sea, como no hablaba ni con malas palabras, realmente era como muy elocuente Lucifer. Y digamos que se podría entender porque, digamos, a lo mejor es el ente más antiguo y tiene a lo mejor tantos o cientos y miles de años, digamos, existiendo, que muy seguramente tiene muchos conocimientos y por eso precisamente o hablaba de esta manera, ¿no? Cuando según se comunicaba el espíritu de Judas, hablaba de una manera completamente diferente, como más informal. Y el espíritu de Hitler hablaba como si realmente ladrara. O sea, prácticamente eran puros gritos cuando Hitler se supone que hablaba. Esto es muy extraño y no pude dejar de pensar en la película de Fragmentado. ¿Se acuerdan que en Fragmentado es donde un enfermo tiene 23 personalidades diferentes? Uh-huh. Entonces aquí también entra esta parte en donde digo, bueno, si Annelies tenía un problema psiquiátrico, a lo mejor ella tenía esta parte en donde ella imaginaba esto y por eso es que tenía como una personalidad diferente cuando hablaba supuestamente cada uno de estos espíritus o entes. Aunque en las grabaciones, digo, aunque te imagines y todo, las voces que salen de Annelies, la verdad es que sí son Como muy, se escuchó al inicio. o sea, muy extrañas. O sea, realmente eso ahí sí me entra algo muy extraño porque me cuesta trabajo que alguien cambie su voz tan radicalmente, ¿no? La verdad es que sí es extraño, eso es lo que me parece extraño. Y durante estas grabaciones también lo que se notaba es que los demonios dentro de su cuerpo de Annelies peleaban entre sí, entre ellos discutían. O sea, ellos como que Hitler decía algo y de repente Lucifer le decía que no, que él no valía, o sea, como que discutían hasta entre ellos mismos, Okay. ¿no? O sea, si esto era una mentira, realmente fue algo muy bien hecho y esto es por lo que me causa una confusión en mi cabeza el no saber si realmente es cierto o no. Bueno, en varias ocasiones Annelies decía que ella debía morir para expiar a los jóvenes descarriados de la época y a los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. ¿Qué es una persona apóstata? Es una persona que abandona sus ideales o religión. Entonces, aquí también es algo que dice ella
que ella como que era una mártir y estaba sufriendo para que todas las personas pecadoras se limpiaran, ¿no? O sea, como que ella también, en esta parte tan arraigada de su religión, también siento que como que se sintió una mártir realmente en este aspecto. Ok. También dijo que la Virgen se le presentaba en algunas ocasiones y que le dijo que todo su calvario acabaría en julio de ese año. En una ocasión, los sacerdotes pusieron 3 vasos de agua, ya que según ellos decían que la gente que está poseída es capaz de identificar cuáles son las aguas benditas. Entonces pusieron 3 vasos en los cuales 2 de ellos eran benditos y el tercero era agua de la llave. Según el padre, estas son palabras del padre Alt, Annelies fue capaz de identificar, cuáles eran los verdaderos vasos benditos y se negó a tomarlos. Solo tomó del vaso de agua de la llave, aunque solo tomó un sorbo, no tomó más. Annelies, como lo comenté anteriormente, dejaba de comer por varios días, ya que decía que los demonios no la dejaban comer. Sus rodillas y piernas estaban destrozadas, ya que realizaba hasta 600 genuflexiones al día. La genuflexión es el acto de hincarse para mostrar respeto. O sea, por ejemplo, en la iglesia, cuando estamos, de repente, los que somos, digamos, católicos, te hincas en ciertas, digamos, rituales o en ciertas partes de la misa. Esto es una genuflexión. Y esto lo hacía ella para rezar y lo hacía completamente lúcida. O sea, realmente esto no lo hacía en los exorcismos. Lo hacía cuando ella estaba lúcida. Y dicen que eran hasta 600 o más genuflexiones al día. Incluso hay una parte en donde dicen que al final de sus días sus rodillas estaban fracturadas. Wow. La salud de Annelies era precaria y el dolor que presentaba era extremo. Era súper extremo. Así que los sacerdotes llevaron a un médico para que le suministrara algún narcótico. Pero el médico, al verla, se negó y dijo que contra el demonio no hay una medicina. Esto en palabras del padre, no en palabras de alguien más. Ajá. El 27 de junio de 1976, Annelies presentó una fiebre de más de 39 grados y una tos muy intensa. Así que los padres contactaron a un médico, pero Annelies no aceptó que la revisaran. Aquí esta parte es importante porque leí en algunas otras fuentes y no sé qué tan veraz sea la información, pero decían que en los últimos días de su vida Annelies fue diagnosticada con pulmonía. O sea, ella se enfermó de una manera muy fuerte, ¿no? Fueron 10 meses de terror, como lo dije, literalmente, hasta el último exorcismo que se le realizó el 30 de junio de 1976 por la tarde, noche. Al terminar la sesión, Annelies, con fiebre y muy débil, dijo con una voz sin fuerza: por favor, absolución. Y aquí ya pues es triste porque la absolución sacramental, según la religión católica, es el acto de perdonar los pecados de una persona en nombre de Dios durante una confesión. Wow. Y esto lo realizan los sacerdotes cuando la gente ya va a morir. Les dan como, digamos, el perdón de Dios para que vayan al cielo bien y sin pecados. O sea, eso es algo de la creencia católica. Annelies volteó a ver a su madre y le dijo: mamá, no te vayas, por favor, quédate conmigo, tengo mucho miedo. Ana se quedó junto a su hija hasta que se quedó dormida. La mañana del 1 de julio de 1976, Joseph fue a ver a su hija a las 7 de la mañana y la vio dormida en su cama. A las 8 de la mañana, Ana, nuevamente, la madre, se dio una vuelta por la habitación de Annelies solo para darse cuenta que su hija había muerto. Y aquí terminó la pesadilla, pues, para Annelies o para la chica de la que estábamos platicando. ¿Qué año fue? En 1976. Ahora, 76. espérame. Annelies murió el 1 de julio de 1976. Y ella dijo que la Virgen le había dicho que ella iba a morir en julio de ese año. Digamos, se cumplió lo que Annelies dijo que le había dicho la Virgen, ¿no? Ahorita que termine ya nada más de decir qué pasó con los padres y todo, empezamos a platicar y a debatir qué es lo que pensamos nosotros. Y después de la autopsia que le realizaron a Annelies, las causas de la muerte fueron desnutrición y deshidratación, por lo cual los padres de Annelies fueron llevados a juicio junto con el padre Alt y el padre Renz.
y fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, ya que permitieron que Annelies llegara a la desnutrición. Se les condenó a 6 meses de cárcel solamente, pero la cual fue sustituida por una fianza y 3 años de libertad condicional. Y pues este realmente fue el desenlace de la trágica muerte de Annelies Mitchell. Y pues cada quien es libre de creer o no creer que fue una posesión demoníaca, aunque pues nosotros les dejamos la información y cada quien puede creer lo que quiera. Lo que sí puedo decir es que hay mucha gente que visita la tumba de Annelies porque la considera una mártir y la considera una mujer que luchó contra las fuerzas demoníacas. Entonces, digo, pues cada quien está en su derecho. Está en su derecho. Y ahora, esto que dije que murió en julio, que se cumplió, digamos, me hace ruido porque murió el 1 de julio de 1976. El 1 de julio. Si ella estaba tan obsesionada en su cabeza y había dicho, y ella creía lo que le había dicho la Virgen, que iba a morir en julio, posiblemente ella aguantó hasta el último para morir efectivamente el 1 de julio y que se cumpliera la profecía que ella había dicho. Ok. Entonces es porque no murió, o sea, el 15, o sea, murió el 1 de julio de 1900. Llegando a la línea, llegando vaya. exactamente el primer día y falleció, ¿no? Ahora, yo no puedo juzgar a nadie, ni puedo decir algo malo de nadie. Lo que yo creo y desde mi punto de vista es que la salud de Annelies fue descuidada completamente y sufrió demasiado por las creencias tan arraigadas que tenían los padres y la familia como tal. Y de ella misma, porque ella estaba consciente de lo que estaba pasando y ella estaba de acuerdo en que sucediera, porque ella realmente estaba convencida de que era una posesión demoníaca. Lo que sí puedo decir es que yo no creo que un padre busque hacerle daño premeditadamente a un hijo. Yo lo que creo es que los padres hicieron lo que creían que era lo más conveniente para su hija. O sea, no creo que ellos hayan dicho la vamos a hacer sufrir y que muera de esta manera, Sí, no. sino que yo creo que ellos estaban tan convencidos de que esto iba a funcionar, que la dejaron pues que siguiera y siguiera. Yo creo que si ella tenía un diagnóstico, lo que tenían que haber era tratarla en ese diagnóstico, pero no descarto la posibilidad de que sea algo paranormal, algo demoníaco, ¿no? Porque también hay cositas que, por ejemplo, la fuerza descomunal, el que hablen en otros idiomas, por ejemplo, hablaba latín, o sea, ella en sus grabaciones llegaba a hablar latín, o sea, esto es extraño porque como es muy difícil que te prepares, por ejemplo, en 4 o 5 idiomas diferentes en tan poco tiempo, y más cuando se supone que ella estaba encerrada y realmente no tenía como contacto con otra cosa. Entonces, esto, ahí es donde sí me entra, como te digo, la parte de digo, híjole, es que esto sí está raro. O sea, ¿cómo es posible que hablar en otros idiomas? ¿Cómo aprendes a hablar en otro idioma, no? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para sacar una fuerza tan grande? Aunque hay situaciones que están como, digamos, documentadas, donde hay gente que, digamos, cuando la adrenalina es extrema, en situaciones de riesgo, por ejemplo, sacan fuerza de su cuerpo de una manera que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces eso puede ser también como si existe en un instinto de supervivencia, sacar como esa fuerza. A lo mejor también puede existir en esta parte si tienes un mal psiquiátrico, por ejemplo. Como lo dije anteriormente, a lo mejor la mente es tan fuerte, la mente es tan poderosa que a lo mejor el hecho de que tú creas que estás poseído hace que actúes y que saques toda esta fuerza y todo lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, pero no sé, o sea, yo lo dejo a criterio también de cada persona que nos está escuchando. Pues es que yo creo que, como dices, está raro, muchas cosas, muchas coincidencias, que creo que desde la parte clínica tienen una explicación, pero como dices, no, hay ciertas cosillas que están muy raras, ¿no? Sobre todo por ejemplo, en el audio que pusiste al principio, los audios que pondrás después, que
vaya, yo no sé si sea común en una persona que esté diagnosticada psiquiátricamente de esa manera, pero no deja de ser algo extraño. Es que también desconocemos tanto, también no sabemos hasta qué punto puede llegar una persona, ¿no? Con un mal, por ejemplo. Pues, por ejemplo, la afección es epilepsis, ¿no? O sea, del lóbulo temporal. Yo estuve viendo que, por ejemplo, esa afección lo que hace es que es una esclerosis en el hipocampo principalmente. El hipocampo es la parte del cerebro en donde nosotros, digamos que nuestro cerebro, el aprendizaje y la memoria es lo principal de lo que se encarga el hipocampo. Me suena un poco extraño porque justamente lo que dices, a mí es lo único que me hace ruido, la parte del hablar otras lenguas. Porque, o sea, a mí todo me cuadra, a mí quitando eso, todo me cuadra, que simplemente ella lo único que tuvo es que pues, obviamente se vio afectada esta parte del cerebro porque todos estos personajes, Caín, Hitler, sí, lo mencioné Judas, hace ratito, ajá. O sea, vienen de una época, ella nació en una época postguerra, post Segunda Guerra Mundial, en donde toda la parte social, pues obviamente traía a flor de piel lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y obviamente, pues mucha gente se apegaba a la iglesia precisamente para refugiarse como del dolor del que venía la sociedad en general, ¿sí? Por todos esos acontecimientos. Entonces Hitler era como una figura seguramente muy emblemática para la gente, como de evitar caer a lo mismo, ¿no? A lo mejor una figura satanizada para... De hecho, ahorita que dijiste Hitler me acuerdo de algo en la grabación que se me pasó y creo que es importante decirlo para que la gente también lo tenga presente, es que hay una parte en donde el padre le pregunta, cuando según habla Hitler, le pregunta que de qué murió, si murió asesinado, si murió no sé, le da como varias opciones y Hitler jamás responde. Entonces, esto también me da a pensar en que ella no tenía una certeza. No da información que no conoce. Exactamente. Que ahora, aquí hay algo que a mí se me ocurre. Primera, bueno, es también pensar el año en el que está pasando todo esto. Bueno, pasó todo esto. Y lo que mencionábamos, ¿no? Era mal visto. Sí. Y era a lo mejor incluso gente que no creía tanto en eso, ¿no? En cosas científicas. ¿Por qué? Porque incluso en estas épocas, ¿no? Hay gente que no lo cree. Entonces, digo, en ese entonces tal vez venía por ahí ese asunto, ¿no? De no seguir con el tratamiento. Sí, y hay otra cosa importante que quiero comentar, una notita, es que la película del Exorcista, que es la más famosa, la película más famosa y la que creo que a mí me genera más miedo de todas las películas de terror, salió en el año de 1973, un par de años antes de que iniciaran los exorcismos de Anneliese. Entonces esto me hace pensar también que el miedo infundado por esta película, que tuvo un impacto tan grande, a lo mejor a los padres les hizo actuar de la manera de decir, efectivamente, es lo que pasa, está, ¿no? Poseída por un demonio. Uh-huh. O sea, creo, incluso digo, ella, ¿no? No le echo la culpa a la película, porque no, o sea, no, pero sí puedo creer que a lo mejor eso también tuvo algo que ver, ¿no? En la importancia o en el creer que era realmente un exorcismo, o sea, perdón, un exorcismo, una posesión demoníaca. Ahora, nada más algo, aquí hay algo que no me deja de hacer como que ruido a mí en la cabeza, y es, estamos hablando de una persona que psiquiátricamente se encontraba enferma, ¿no? Tenía un diagnóstico, pero aquí hay algo que me pasa. Dice, un requisito es que no tengan algún tipo de mal psiquiátrico, y si no, pues está, digamos, no cumple los requisitos y no lo hacen, ¿no? Pero ¿quién quita? O sea, si quieres decir que si tienes una enfermedad no te podría suceder una posesión. No, es que no. Ahora, es que no te suceda. Lo que pasa es que descartar un padecimiento psiquiátrico es para que tus acciones, o sea, que tus acciones no sean a causa de una enfermedad psiquiátrica. Es por eso que primero se tiene que descartar, o sea, sí, claro, que tu agresividad, que la forma en que tú actúas sea causada por ese mal psiquiátrico, no ahora, porque, digamos, que porque tú estés mal psiquiátricamente
no puedas... Sí, a lo que Considerando- a lo que se refiere es que si tú clínicamente estás sano, o sea, ahí es en donde tú apruebas como para que decir que tú eres apto para que te hagan un exorcismo, porque clínicamente estás diagnosticado como una persona sana. Entonces, a lo que voy es, y si está clínicamente diagnosticada por esta enfermedad, pero ¿y si de verdad también le pasó? O sea, que a lo mejor el hecho de que ella dijera que eran 6 personas y la asociaba, ¿por qué no? Bueno, lo que a mí se me ocurre es tal vez el hecho de pensar que eso sí era de su enfermedad, pero tal vez sí había algo externo o sí a lo mejor un ente porque hay cosas que, como dices, ¿no? O sea, no sé, no son... Es que me tan cuesta trabajo, comunes, o sea, ¿no? por ejemplo, en el punto, por ejemplo, si ella hubiera estado clínicamente sana, digamos, ahí tendría para mí un poco más de sentido, aunque también mi parte, te digo, escéptica, diría, no, es que está mal diagnosticada. ¿Por qué? Porque estamos basando, o yo me baso en lo que conocemos, ¿no? En las enfermedades, porque esto de posesiones a lo mejor pues, es completamente desconocido para nosotros. Sí, claro. Digo, porque hay mucho, o sea, sí hay casos documentados, aunque este es el mejor documentado en exorcismos, pues hasta hicieron películas, y de hecho se me olvidó comentarles al principio del podcast, pero la película de El exorcismo de Emily Rose está basado en la historia de Anneliese Mitchell, aunque cambiaron algunas cosas, obviamente por nombres y por cosas que no podían mencionar, pero digamos está basada en esta historia. Te digo, me cuesta un poco de trabajo creerlo, pero también me abro a la posibilidad de que pues puede ser, o sea, no descarto que sucedan este tipo de cosas, porque es lo que yo siempre he dicho, hay muchas cosas que desconocemos, completamente desconocidas. Yo quiero ser muy puntual. La verdad es que es un caso interesante, pero yo en mi punto de vista sí creo que es un caso clínico que no fue atendido y que de por la eso, manera correcta. exactamente, yo al menos Sí, esa yo es también, mi postura. creo eso. O sea, yo sí me paro ahí. Justamente voy a mencionar algo rápido. Tengo un artículo de la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM del año 2012. Es un artículo que habla justamente sobre la epilepsia del lóbulo temporal y las neuronas hipocampales que afecta este padecimiento. En este artículo habla justamente de lo que pasa en el organismo, hablando pues físicamente, qué pasa en tu cerebro, qué afecciones tienes y cuáles son todos la sintomatología, y es justamente todo lo que tiene esta chica. Que ahora es justamente otra de las... y espérame tanto, justamente al final del artículo, igual vamos a poner el link para que lo puedan descargar y leer. Está muy chiquito y muy 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 puntual. Justamente en la conclusión de este artículo dice que desde el año 400 antes de Cristo se tenía, o sea, hay digamos escritos de la antigua Grecia en donde se pensaba que las personas que padecían de esto eran personas que estaban poseídas, no precisamente por un demonio, Lucifer, pero obviamente bajo otra religión que eran, por ejemplo, los griegos, pues ellos también hablaban de cosas mágicas, sí, o cosas de el mal igual, o sea, sí, el mal, exactamente, o sea, la parte maligna de... Y hay un dato también que vi, que de cada, eso es un dato de aquí de México al menos, por la revista, que dice que de cada 200,000 personas, de 10 a 20 personas pueden tener este padecimiento. Ahora, hoy en día, estamos hablando que este artículo es del 2012, es algo muy reciente, se habla que justamente hace 50 años no se tenía esta información. Exacto. Porque la medicina en este último tiempo, digamos que la medicina moderna ya se ha encargado de atender estos males, y yo creo que justamente quiero pensar o deducir que es justamente a raíz del avance tecnológico y en la medicina, porque a lo mejor en estos años, en los años 70, no se tenía pues la información como se tiene ahorita.
Entonces Sí. probablemente Aquí también. y por el arraigo del que hablábamos de Fe la católica que familia y la fe católica y todo esto, pues puede ser que también eso fue, ¿no? O sea, realmente fue pues que no fue atendida esta chica clínicamente hablando, y pues obviamente por todo lo que ella traía de conocimientos y de arraigado en su, porque todo esto empezó a sus 16 años. Exactamente. A los 16 años una persona ya tiene inculcada una creencias, cultura, Sí, claro. y tiene mucha información, más de una familia en donde iban cada semana a la iglesia. A la iglesia, ¿no? Que ahora, una de las cosas que también se me hacen muy interesantes en ese aspecto, tomando en cuenta todo esto, es antes de suspender medicamentos no le pasó algo tan grave. Exactamente. Ujú. Todo, digamos que Exacto. en la historia, lo que yo les narré ahorita, o sea, lo que les estuve diciendo, si ustedes se fijan, antes, digamos, de que suspenda su tratamiento, médico. sí tenía convulsiones y tenía ciertas como alucinaciones, pero no actuaba de una manera tan agresiva ni cosas. Esto fue a raíz de que suspende su medicamento. Y justamente Y una de las afecciones más graves de este padecimiento es que pierdes completamente la memoria. O sea, pierdes completamente el sentido y todo lo que ya está dentro de tu cabeza, coloquialmente diciéndolo, toda la información que ya tienes es como un revoltijo. O sea, ya no conectas nada, porque también afecta neuronalmente. Y se va sin filtro, ¿no? Se va así como lo que... Sí, ya no conectas, lo que simplemente ya no siente conectas. y- Ya no conecta nada de que, tus pero, ideas. pero es que esto sí se me hace mucho ruido. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera retomado su tratamiento, ¿no? A mitad de los exorcismos que hubiera Es pasado. que justo es por eso que se lleva a juicio a los padres, Y ahora, por negligencia, porque ellos creen, la gente que hizo la autopsia, de hecho en la autopsia dice que las causas de muerte fueron desnutrición y deshidratación, y que hubiera sido evitada si le hubieran dado de comer y de beber a la fuerza por lo menos una semana antes. O sea, le dejaban dar de comer porque ella decía que los demonios no le permitían. Ahora, los papás, yo digo, o sea, come. que come o intravenosa, no sé, o sea, buscar opciones. Hay otras salidas, ¿no? Ajá. Ahorita, antes de que se me olvide, también dije que el padre había dicho que había llevado un médico y que el doctor había dicho que para el demonio no hay medicina. Esto lo negó el médico cuando fue el juicio, porque el médico dijo que efectivamente estuvo presente en algunas sesiones de exorcismo, pero como espectador, no como médico, y que jamás le preguntaron ni le dijeron nada sobre medicina para aplicarle a Annelies. Entonces también yo creo que el caso lo llevaron los padres y los sacerdotes como ellos quisieron, porque lo comenté, no hubo documentos escritos de los permisos. Convenientemente. O sea, realmente no sabemos si realmente les dieron el permiso, porque hay algo extraño también en el juicio. La iglesia se lavó las manos y los dejó a ellos solos. Sí, claro. Entonces se deslindó, ¿no? Digo, la iglesia, que sabemos como institución, sí, claro, cómo actúa, sí. Pero sí es extraño, ¿no? A lo mejor ni siquiera el permiso les dieron y ellos, dijeron, es una posesión y tenemos... Pero ¿a qué llevó esto? La neta, a una muerte con un sufrimiento muy grande para esta chica. Claro. Ahora, la cosa que yo... O sea, yo estoy y reitero, yo sí me paro desde la parte científica y de la medicina a que este caso tiene que ver con eso. Si la gente le interesa este tema, de verdad les los invito a que busquen información y vean que al final Annelies, aún ya tan mal de las rodillas y todo, seguía haciendo muchas cosas que creo yo el cuerpo humano no es capaz de... Pero yo creo que, bueno, ahí también hablando desde la parte lógica, sí, yo creo que en algún momento escuché, y no tengo la información,
pero que el cerebro te pone ciertos límites, ciertas limitantes para Pues sí. no lastimar tu cuerpo. Sí. Justamente eso, Sí, de eso iba a entonces, hablar. Si Ajá. ya Sí, sí, sí. tenía el Sí. daño de Cerebral. Ajá, cerebral y por todo esto, pues a lo mejor ella ni siquiera sentía el dolor o ni siquiera lo percibía sí. como tal, Puede ser. o Fíjate, puede simplemente ser, ¿eh? lo ignoraba a su cuerpo. No lo había pensado, pero sí puede ser, ¿eh? Justamente en la temporada pasada, en el capítulo donde hablamos de la fe y de los milagros, hablábamos de esta pequeña parte del potencial de la mente Ujú. humana. Y justamente a eso iba a retomar justamente, Skoll, lo que dijiste. A lo mejor el deterioro o la afección que te deja el padecer este daño neuronalmente hablando, pues justamente te inhibe el dolor o las Sí. sensaciones, y también probablemente te haga, pues te produzca esto de la fuerza como Sí. sobrehumana, por así Sobrehumana, decirlo, entre comillas, y no sé, algunas otras cosas. Hay una parte de la que hablábamos justamente en ese capítulo, que de milagros, etcétera, que es una parte que también dijiste de su muerte, que ella decía que iba a morir en julio. Exacto. Hay una parte en psicología que, y esto es real, o sea, se ha estudiado que son las profecías que se autocumplen. Psicológicamente se dice, y es lo que tratábamos en ese otro podcast, que la mente humana es tan poderosa que nosotros mismos podemos generar ciertos acontecimientos con el simple hecho de tener una creencia Tan demasiado grande, ¿no? fuerte. Ujú. Entonces, esta parte del decir yo me voy a ir en julio o en Exacto. tal fecha me voy a morir, tal vez eso simplemente fue una predisposición y que se cumplió. Yo eso lo creo, y se los dije ahorita hace un ratito, porque murió exactamente el 1 de julio. O sea, yo siento que ella esperó hasta el último momento, ¿saben? Que ella pudo resistir para morir en julio, ¿no? Bueno, pero eso es lo que ahora, yo creo, pero no deja de ser un misterio. Exactamente. O sea, no deja de ser Claro. algo extraño. Pero ahora también entramos aquí en una parte que se me ocurre ahorita. El hecho de si estaba mentalmente enferma, si ya tenía todas estas situaciones, el hecho de que su entorno le reafirmara, Sí, claro, le le alimentara confirmara que estaban haciendo todo esto. Exactamente, tienes razón, porque justamente a lo mejor ella ya traía como el chip o la idea de es un exorcismo, tengo demonios dentro de mí, pero el ver, o sea, ella estaba viva, o sea, ella todavía estaba en vida. Sí, claro. El hecho de ver que llegaran sacerdotes, que sus padres estuvieran convencidos de que ella realmente estaba poseída, era como un refuerzo Sí. para que ella Sí, siguiera sí, sí. en ese rol de decir, pues sí me está pasando esto. Digo, estamos parados desde el punto muy científico, pero yo Pero es que es la que simplemente más hace clic Mira, en las cosas. Sí, es lo que más nos hace clic, y lo hemos dicho en programas anteriores cuando hablamos como de nuestros puntos de vista y lo que creemos, pero también yo, y lo digo, y es algo que decimos siempre en este programa, es abrirnos a las posibilidades, o sea, abrir Sí, la claro. mente y Sí, porque, o sea, estar sí, abiertos, ¿no? Esto si escuchas la historia así como tal, pero por ejemplo, si te pones a ver los videos, si te pones a ver todas a esas escuchar, cosas, ajá. te genera te algo rompe. completamente Es que- distinto. O sea, es que sí, o sea, ahorita estamos hablando desde el punto muy científico y muy explicativo, ¿no? Sí, ahora, pero yo sí de puedo- verdad si escuchas Ahora, yo sí puedo entender también a la familia o a los padres. Si no, yo lo escucho en audio, si lo escuché en audio y me puso los pelos de punta y sentí algo muy raro, yo no puedo pensar, ¿no? pensar Ujú. cómo se sentirían los padres al escuchar a su hija Así. hablar de esa manera. O sea, yo creo que debe ser desesperante. Yo por Pues eso es que digo te que yo no rompe. juzgo a los papás, porque yo creo que hicieron lo que Lo que mejor creyeron pudieron. más Ajá, conveniente sí, claro. para su hija. y ahora, eso también pensándolo desde el punto que ya habíamos hablado, ¿no? La época, todo Sí, el sí, contorno, el entorno, y también los avances médicos. Sí, O sea, A mí sí me se lleva- hizo lo que se pudo en la época en la que A mí estaban. me lleva así como al punto de creer que realmente fue algo mal tratado, un mal médico mal Pero no tratado. intencional. Tal Exactamente, vez. no, yo tampoco creo que sea intencional, yo tampoco lo creo, aunque ya cuando ves a tu hija tan mal desnutrida y deshidratada, yo creo que
pues también buscas y haces algo, ¿no? Porque vamos a poner las fotos para que las vean y vean que Annelies estaba muy, muy mal, o sea, ya al final de su día estaba muy mal. Era como un esqueleto, ¿no? Entonces es que ya era un zombie, Sí, o sea, sí, ya era sí. un zombie. De verdad la ves y a mí Te impacta. me impactó mucho verla ya en sus últimos días, las fotos de sus últimos días. Ahora, lo que decían hace rato de su mente, sí me hizo mucho también como, y lo quiero, digamos, nada más decir rápido, me hizo como mucho sentido y me dio un clic, porque efectivamente el cerebro, por ejemplo, cuando tienes un dolor inmenso físico, te desmayas, porque precisamente el cerebro hace como esa desconexión, pum, para que tú dejes de sentir como ese dolor. Y a lo mejor precisamente yo decía, ¿por qué aguantó tanto? O sea, si un cuerpo humano no es capaz de resistir eso, precisamente a lo mejor el mal en su cerebro precisamente no dejaba o no hacía esta desconexión, o sea, le permitía a Annelies sufrir y seguir sufriendo y seguir con Tal vez esas aunado, dolencias, aunado a la andando. creencia de que ella tenía, Sí, que no. ella tenía de que tenía que Fíjate sufrir que para que se perdonaran los males que hacían otras personas, Creo ¿no? que es Porque el- también se menciona. creo que es el tema que más como que nos lleva así efectivamente a los tres prácticamente a un mismo punto de vista, pero sí hay cosas bien, sí hay Sí. cosas bien raras. O sea, nos lleva a ese punto, pero reitero, y yo creo que con esto vamos cerrando. Yo creo que concordamos los tres en dónde estamos parados en este punto de vista médico, pero yo me empiezo a despedir de todos ustedes incógnitos, nada más diciéndoles que sabrán justamente las posibilidades y me gustaría que pusiéramos otro fragmento de lo que... Sí. de las grabaciones. Ahorita lo vamos a dejar, o sea, Nada más, eso es lo que yo me quedo como con la cosquilla y la inquietud de que me rompe. O sea, ¿sí? yo puedo ver datos Sí, yo también. y entiendo todo lo que estamos diciendo, pero a mí me rompe escuchar lo que vamos a dejar. Y pues de mi parte, fue un placer estar con ustedes hoy. Es un caso que da mucho para qué pensar, como todas las cosas que hablamos siempre. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y pues nos seguimos escuchando. Igual, gracias por llegar hasta acá. Lo único que yo les puedo decir es, efectivamente, esto es, si a lo mejor no tenían idea de estas situaciones, de esta historia, y si están, digamos, frescos, ¿no? De este caso. Ya lo escucharon, digamos, desde una parte fría, desde una parte analítica, pero ahora dense la oportunidad de verlo realmente, porque el impacto que va a tener es completamente distinto y muy probablemente los va a llevar a algo completamente distinto de lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, pues bueno, es lo único que yo les puedo decir. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en la próxima. y pues yo soy Ava y también me empiezo a despedir y decirles que efectivamente nosotros dimos nuestro punto de vista con base en todo lo que encontramos. Yo les puedo decir que las fuentes fueron prácticamente todas las páginas de internet y muchos artículos que encuentras de CNN, de varios lugares que realmente son como creíbles, ¿no? Fiables. Busqué como información fiable y también busqué un libro que ese me lo aventé de donde también saqué bastante información para traerles aquí, y el libro se llama El exorcismo de Annelies, de la doctora Felicitas Goodman. De hecho, para que si lo quieren buscar lo pueden descargar en PDF, lo pueden encontrar realmente muy fácil y que lo lea la gente que nos está escuchando. Y como dijo Dev, efectivamente les vamos a dejar unos fragmentos, unos minutitos de las 2 horas prácticamente que hay de grabaciones de los exorcismos de Annelies. Y yo les invito a otra cosa, que se pongan audífonos, que cierren sus ojos, que apaguen la luz y escuchen estas grabaciones para que no puedan dormir como yo lo hice en días pasados. Y pues no me queda más que despedirme y recordarles a todos los que nos están escuchando que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades. Mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allem zu dem Scheiß gelogen Witzbuschki.
Und dann? Und dann muss er den Dreck bekannt geben. Wie? Wie? Was er soll er schneiden. Vierten Wort? Richterkonferenz. Zusammenhalt. Flüsterrede. So, dass an die meisten Leute rankommt. Verwirrt. Noch mehr. Als Maul. Noch mehr. Wie soll er am Maul halten? Noch mehr sagen. Die Schwester müsse in ihre Ordenskleidung sehen. Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Der Papst muss Gehorsam geleisten. Alles. Der Gehirnanfahrer, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Das ist die Scheibe. Ja! Das muss dem Volk bewusst gemacht werden. Und Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Heretiker. So? Nicht lang wie eine Beute. Nein, noch nicht. Sieht das aus wie das Blut. Alles sagen. Ah! Im Namen Jesu und im Namen Maria Wir sind Papst untreu, die Skalle befehle ich dir um deiner Geist, alles zu sagen, im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen der Willkommen seid alle wieder. Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Das die Abtreibung. Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles. Alles. Im Namen des Vaters und des Sohnes Was ist? und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ab welchem Monat abgetrieben wird. Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Das wissen wir alle. Du hast noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Embryos, nicht zur Anschauung Gottes gelangen. So. Sage die Wahrheit. Ja!